Este es tu viaje 3.0. Comienza la aventura. Emanuel Meraz al micrófono. Es hora de embarcar este viaje, explorar ideas y conectar con tu inspiración. Comenzamos. Señoras y señores, muy buenas tardes. Tengan todos y todas ustedes bienvenidos, bienvenidas a este programa número 22 de Viaje 3.0 a través, por supuesto, de Radio UGED 100.5 de FM. Me da muchísimo gusto saludarles este jueves 6 de noviembre de 2025. Estamos completamente en vivo a través del 100.5. Estamos también a través de la página de Facebook de Radio UGED 100.5 FM y, por supuesto, en la página web radio.uged.mx. completamente en vivo. Son las 7 y este es Viaje 3.0. Mi nombre es Emanuel Meraz y le agradezco mucho su atención y su sintonía, porque hoy vamos a tener un programa muy interesante enfocado principalmente en el tema de las letras, de la lectura, de la literatura, la escritura. Todo esto vamos a estar hablando en esta tarde, en esta hora que vamos a estar en Viaje 3.0. Antes de presentarle a nuestra invitada, que por supuesto agradezco mucho que esté hoy con nosotros, les quiero comentar que pueden hacer sus llamadas al 618-827-1214, 618-827-1214 y lo comentamos aquí en vivo, o también a través de la publicación de Facebook, ahí leemos sus comentarios. Sin más preámbulo, quiero presentar a la maestra Ana Karina Solís Campos. Ella es escritora, ella es maestra en letras y es docente también de diferentes niveles. Ahorita nos va a platicar. Y bueno, Ana Karina, ¿cómo te decimos? Ana Karina, Karina, Ana. El que quieras. Ana Karina, perfecto. Respondo por todos. Oye, Miss también. También por Miss. Sí, a ya veces. sé. En un horario de 8 a 3. De 8 a 3 es Miss. Pues es Miss Ana Karina Solís Campos. Oye, muchas gracias por aceptar la invitación tan así como que de repente. Digo, no tan de repente, ya unas semanas de haber quedado en esta entrevista, pero sobre todo por el tema que vamos a tratar hoy, que es el mundo de la lectura y de la escritura. Yo sé que no te gusta mucho este rollo de andar exhibiéndose como tus emociones y tus talentos, pero pues es parte de lo que vamos a hacer hoy en el programa. Entonces, muchas gracias. Vamos a intentarlo, no, al contrario. Gracias a ti por tenerme hoy aquí en tu espacio y por compartir a tus radioescuchas conmigo. Y sobre todo porque ya habías estado aquí en Radio UGED hace unas semanas. Me tocó ver el programa, digo porque estaba en Facebook, de Más allá de las letras, Durango, de los sábados. Y dije, mira, qué bien, o sea, ¿por qué sí anda ahí? Y luego yo no la he invitado, ¿verdad? Ese fue mi reclamo principal, pero qué bueno que estás acá. ¿Contra ti mismo? Sí, contra mí mismo, porque yo ya sabía de todo este rollo de la escritura y bueno, vamos a platicar un poquito más adelante de pues todos estos logros que has tenido en el tema literario. Pero primero quiero que nos platiques un poquito de quién es Ana Karina Solís, dónde naciste, de qué onda contigo en tu infancia, para que la gente que nos escucha y nos ve pues te vaya conociendo. Bueno, primero nací aquí en Durango, en el muy cercano 1990. Ay, caramba. Entonces, sí, muy cercano. Muy cercano. Teníamos la misma tecnología que ahora. Exacto. Pero no, creo que desde muy chiquita siempre tuve como esta inclinación. Es curioso porque en realidad yo no recuerdo a mis papás leyendo mientras yo era niña, pero sí recuerdo a mis papás leyendo después de que yo regresé de estudiar mi carrera. Entonces creo que fue una forma muy curiosa de entrarle a la literatura. Y bueno, pues tan entré que aquí sigo. ¿Pero leías de niño? O sea, ¿sí te gustaba o...? Sí me gustaba. Me gustaba mucho leer. Mi mamá cuenta que cuando era más chiquita
Si yo me perdía en el supermercado, antes en aquellos entonces, Sí. que había estas secciones en donde había De libros, libritos, sí. sí, ella sabía que me iba a encontrar ahí. Ok. Entonces, creo que sí, siempre fui lectora desde chica, aunque no tuviera mis propios libros. ¿Qué te gustaba leer? ¿Qué me gustaba leer? Primero el periódico. Mi papá me enseñó a leer con periódicos, Ok. entonces yo leía todo lo que se me pasaba por enfrente. Las noticias y todo eso. O Las sea, noticias, los anuncios publicitarios, todo lo que se me los pasaba. clasificados que había. Todo. Se solicita, Solo. señor, para que maneje tractor y no sé qué, todos esos anuncios. Todos los anuncios. Era leer una página del periódico. Mi papá me ponía a hacer esa lectura diario desde que fui muy chiquita. Y ya después pues se va encontrando con algunos textos. Por ejemplo, en el preescolar me encontré con El Rey León. Cosas así muy... ¿Hay libro del Rey León? Había una adaptación Ah, de la película de Disney, sí. Ok. Ya como con 5 páginas, pero una adaptación. Ahí empezaste. Sí. Pero creo que de lo primero que leí que me impactó de verdad fue El Conde de Montecristo cuando estaba en la secundaria, Ajá. porque fue una de esas cosas que yo no me esperaba picarme tanto. Lo compré porque me gustaba decir que leía libros muy gordos, que en ese entonces no era tanto porque era una versión reducida, pero me impactó mucho y creo que desde entonces he tenido mis etapas de mucha lectura y otras etapas como más reflexivas. ¿Cómo fue para ti esta etapa precisamente como de la infancia, de la adolescencia, siendo pues lectora? O sea, los lectores, y me incluyo, como que somos más reservados, más aislados, pero ¿cómo fue para ti esta etapa de infancia-adolescencia? Híjole, creo que yo andaba metida en todos lados, en la Ok. escolta, en el coro, en la sociedad de alumnos, en todos lados. Pero mis tardes era quedarme en la casa y muchas veces cuidar a mis hermanos. A mi hermano no le gustaba mucho leer y a mí me gustaba mucho, entonces era algo de convencer a mi hermano para que me acompañara a la biblioteca porque yo no tenía realmente muchos libros. Ujú. Ya después, cuando pude sacar mi credencial, ya no tenía que pasar ahí toda la tarde en la biblioteca, me los llevaba a mi casa. Ajá. Y ya mi hermano no me odiaba tanto porque él salía en la bicicleta. Ya podía Con- estar cada quien conmigo, haciendo lo que sí. quería. Entonces, creo que, bueno, yo lo recuerdo como un espacio muy mío. Tenía el sueño de que la biblioteca tuviera mi nombre en todos los libros de la sección infantil, ¿no? Ujú. Creo que no lo logré, seguramente no. Pero hace algunos años todavía la visité y hay ciertos libros que tienen ahí mi nombre, ¿no? Y entonces yo recuerdo esa época como muy, no sé, creo que era muy clavada. Quería leerlo todo. A ver, pero hay algo que luego nos lleva a la escritura. O sea, ¿te gustaba leer o te gustaba escribir o las dos cosas? No, realmente yo solo recuerdo de que de niña era muy Muy lectora. Ajá, realmente para escribir yo tardé muchísimo. Y creo que antes que escribir relatos, yo lo que escribía eran cartas. Y muchas veces eran cartas para mí misma. Ok. Y aquellas despechadas que no se entregan. Pero... Casualmente, ¿verdad? Claro, por supuesto. Ya no las tengo. No, claro. Pero creo que se dio de manera hasta cierto punto natural, pero no tan al principio como podría pasarte a lo mejor a ti. Creo que para mí fue un paso muy grande de verdad decidir escribir, y sobre todo porque en una carrera como la que yo estudié hay una muy marcada la línea a que los profesores te digan que la carrera no es para ser escritor, la Ajá. carrera es para ser un crítico literario, ¿no? Entonces también ahí pareciera como que algo que se tiene que superar para que de verdad tú te puedas dedicar a algo así. ¿Cómo decidiste estudiar una carrera enfocada en la literatura? Bueno, primero yo no estaba, ni siquiera sabía que existía una carrera que pudiera llevarte digamos, a ser un lector especializado. Ajá. Yo estudié 2 años de contabilidad
Ajá. casi que 1.5, porque el último semestre pues ya era así como, ya me voy, adiós. Ajá. Entonces, recuerdo mucho que estando en una clase de informática, creo que se llamaba computación, algo así, hice mi solicitud a la Universidad de Guanajuato, que es en donde yo estudié Ujú. la carrera de Letras Españolas, y bueno, me fui a probar. Ahora sí que si quedo, qué bueno, y si no, pues aquí seguiré repitiendo el cuarto semestre porque pues ya no iba a nada. Voy a poner mi despacho y ya, ¿no? Me voy a dedicar a otra cosa. Curioso porque yo decía, es que cómo voy a pasar toda mi vida en una oficina. Ujú. Y creo que eso me daba todavía más ganas de estudiar otra cosa, no, la oficina no querida. Ajá. Y ahorita en este momento, como me encantaría tener una oficina Sí, claro. para donde... Para poder escribir, ¿no? Exactamente, Sí. ahora sí que como Virginia Woolf, ¿no? Un cuarto propio. Oye, pero bueno, les comparto a la gente que nos está viendo y escuchando que pueden comunicarse con nosotros en el 618-827-1214 para hacer sus preguntas, porque precisamente encontramos en el mundo a muchas personas, y me incluyo, que escribimos, pero realmente no estudiamos tanto. O sea, una licenciatura enfocada en letras pues no sé, no es tan común. ¿Cómo fue para ti enfocarte, después de estar en contabilidad, enfocarte al 100 en las letras? ¿Era lo que soñabas o te costó? ¿Cómo fue? Me costó mucho trabajo, porque pues yo tenía este placer por la lectura y yo podía elegir solita qué quería leer y qué no quería leer. Era, digamos, como muy de, esto me llama la atención o me lo recomendaron, entonces pues le entraba eso. Pero muchas de las veces no eran recomendaciones de clásicos ni nada así. Ujú. Entonces haber llegado a la carrera sin tener ninguna base sobre nada, más que lo que uno pueda alcanzar a cachar en la clase elite en prepa, fue muy complicado para mí. Había compañeros que habían salido de prepas allá en Guanajuato y ellos ya tenían cierta noción, yo no tenía nada. Ok. ¿Tú Y nomás te gustaba leer? yo nada más era, bueno, pues leo. Y más allá no había mucho más que decir, ¿no? Pero es una carrera que exige bastante. Ujú. Exige mucho, no solo como lector, sino también a mí me exigió como un crecimiento personal muy grande porque me fui sola a una ciudad en la que yo nunca había estado, que no conocía absolutamente a nadie, y además para ese entonces yo ya era una persona tímida. Ya no Entonces, andabas en todos lados como ya en no la andaba en secundaria. todos lados, no, ya no. Entonces me costó mucho, mucho trabajo. En los primeros semestres la verdad es que no quisiera volver a mostrar mis calificaciones nunca, pero después de esto creo que ya un cierto periodo de adaptación y me gustaba muchísimo. Todavía compro textos que leí en la universidad porque pues era una cantidad inmensa de lecturas. Teníamos 4 o 5 clases al día. Ujú. Y para la gran mayoría de ellos tenemos que haber leído ya un texto completo, o sea, no como un cuentito, Ajá. generalmente eran libros completos, Uy. para poderlos discutir en clase. Entonces esto era muy exigente, muy exigente. Ahora sí que las desveladas, lo bueno es que ahorita ya no estoy ahí porque no creo que aguantara. Ya después de No creo que aguantaría nada de tantos desvelada. años, ajá. Sí, efectivamente, porque tengo muy poquitos años. No, muy poco, sí me consta, pero a ver, tengo una duda. Hablabas, bueno, ahorita estabas aquí en la UGED, en la FECA, Sí. ¿sí? Orgullosamente, no sé qué tanto, pero estabas en la UGED, ¿no? Luego viene esta idea de la Universidad de Guanajuato, y si no tenías a nadie, no conocías a nadie, no tenías a nadie allá, no conocías la ciudad, ni la escuela, ni la carrera, ¿cómo te animaste a ir? O sea, ¿Cómo caí ahí? sí, o sea, yo conozco mucha gente que le busca todos los peros, no, es que no conozco a nadie, y entonces no me voy, no me arriesgo. ¿Cómo o qué te llevó a decidirte, a arriesgarte a ir a una ciudad, a un entorno completamente diferente, pues sola?
Primero que me gustaba leer y era como, esta carrera tiene que ver con la lectura, es algo que yo tengo que hacer, ¿no? 2, llevarle la contraria a mi papá porque él es contador y mi mamá también. Ok. No es cierto. La verdad es que yo pensé que se iban a oponer mucho y no, al final de cuentas ellos fueron los que más me apoyaron, me llevaron a presentar el examen, igual ellos sin conocer prácticamente la ciudad, pero conocí a un compañero en la secundaria. Él sí se fue directamente para allá. Ujú. No puedo decir que éramos amigos porque realmente no teníamos contacto de nada. Ujú. Alguien me dijo que si me gustaba tanto leer, ¿por qué no estudiaba letras? Ujú. Y entonces de una manera u otra contacté con él como de, es que él está estudiando eso. Ujú. Y la verdad es que yo nunca busqué la tira de materias en ninguna otra universidad. Yo dije, me voy para allá. Ujú. ¿Y había otras opciones? O sea, ¿sí hay? Sí hay. Creo que para nuestra tristeza, Ujú. aquí en Durango pues no tenemos una carrera, una licenciatura como tal. Ajá. Hay algunos diplomados, hay maestrías, pero la carrera como tal aquí en la ciudad yo no la he visto. Ajá. No, Si no. me equivoco, corríjanme. Para No, que... se me hace. Yo también creo que no, ¿eh? Yo también creo Entonces, que la no. verdad es que uno cuando está en la universidad, cuando está en la preparatoria, perdón, no es una opción que te presenten. O sea, nadie te dice que esto es una carrera, que esto lo puedes estudiar y puedes vivir de ello, ¿no? Ujú. Entonces, tiene uno que enterarse por otros lados, pero en Chihuahua hay, en Sinaloa hay, en Zacatecas hay. Entonces, hay opciones, las hay. Y claro, no olvidemos pues la UNAM, ¿verdad? Sí, claro. Pero creo que este compañero que yo tenía, ex compañero de la secundaria, pues estaba ahí. Yo dije, bueno, me voy. Ahí está, ¿y para qué le muevo, no? No es como que la gran forma de decidir, nada más fue como un me voy. Pero Ok. sí recuerdo que cuando regresé a la preparatoria, ya casi, pues yo creo que algunas semanas antes de irme a presentar el examen de admisión en Guanajuato, Ujú. le platiqué a mi maestra de literatura Ujú. y me dijo algo así como, ya te habías tardado. O sea, Ok. O sea, desde siempre tenías la sí, siempre, idea, ¿no? siempre. Aunque no supiera que eso existía, Ujú. tenía ahí como que la cosquillita. Luego yo no me acuerdo, pero hay muchas cosas que la gente recuerda y que siempre me ligan a la lectura, a la escritura. Ya cuando yo estaba estudiando allá en Guanajuato, vine de vacaciones, mi mamá y yo fuimos por un café y nos encontramos a unos amigos de ella. Ujú. Y cuando les platiqué que estaba estudiando allá, recuerdo que me dijeron algo como de, sí, cuando eras niña decías que ibas a ser escritora, Ok. pero yo no me recuerdo escribiendo. Pero seguramente sí lo hacías, ¿no? La verdad es que no sé. Me recuerdo leyendo, eso sí, leyendo mucho, pero no me recuerdo escribiendo. Entonces a lo mejor quizás no había dado todavía el paso, pero ya era una semillita. ¿Cómo ves ahora? Bueno, en ese tiempo, tu prepa, secundaria, pues era casi como obligatorio leer, ¿no? Por porque no había más, o sea, no teníamos redes sociales tanto, no teníamos Así. todos esos videos y todas esas cosas que hay hoy. ¿Cómo te ha tocado desde desde el otro espacio, ¿no? Ver a los adolescentes? ¿Cómo interpretan ellos el tema de la lectura? O sea, ¿qué tan difícil o qué tan diferente está siendo de lo que tú te acuerdas a cómo se está viviendo hoy? Pues yo creo que es completamente diferente con sus pros y con sus contras. Ujú. Soy también mediadora de lectura del Programa Nacional de Salas de Lectura y es un programa muy, muy noble que acerca la literatura a todos los públicos. Hay salas de lectura para todos los públicos y Durango es una ciudad en donde hay muchísimo, no solo la ciudad, en el estado, porque hay compañeros en todos los municipios. Ujú. Y la verdad es que se hace una labor muy, muy importante. Pero acercarte a los jóvenes ahorita en estos tiempos es complicado, sobre todo si nosotros tenemos una forma muy distinta de ver las redes sociales, de ver los videojuegos, pero creo que de que todos leemos, todos leemos. La estadística no nos va a favorecer porque trabaja con libros, ¿no? Sí, sí, sí. Pero creo que los jóvenes de ahora han encontrado
una forma bien diferente de leer y de conocer historias, porque hasta el videojuego necesita crear una historia. Ujú. Entonces ellos se acercan de una forma muy distinta. Y creo que el papel de mediador ahora cobra una importancia mucho, mucho mayor. Porque no solo es que leamos, sino a ir acercándonos a ciertos tipos de textos que nos puedan ayudar a ver al otro, que para mí es algo muy, muy importante. Ok. Ver al otro, reconocerlo y de aquí que pueda formar una persona empática, ¿no? Ok. Entonces sí, claro que es una cosa retadora, muy, muy retadora. Volviendo un poquito a lo de la licenciatura, ¿qué fue lo que más te gustó de toda la experiencia de estar estudiando la licenciatura en Letras Españolas en Guanajuato? ¿Qué fue lo que más me gustó? El Cervantino no tanto, ¿eh? Ok. Ir de visita está padrísimo en el Cervantino, pero vivir ahí en el Cervantino no me pareció lo mejor. Pero Me imagino. Sí, me sí, imagino. llenísimo, llenísimo. Sí. Pero en cuanto a la carrera, creo que me gustó muchísimo, número uno, que los profesores tenían un montón de conocimiento para compartirte Ujú. y que hay una interconexión en los textos que uno te va a llevar a otro y ese te va a llevar a otro más y ese te va a llevar a otro más. Entonces creo que es algo que nunca se acaba, es una red que se sigue construyendo todavía y me gustó muchísimo que pudiera traerme tantas lecturas. Que he de decirte, hay algunas que releo Ujú. y hay algunas que solo tengo el recuerdo de haber leído. Sí, claro. Sé que la leí, ¿no? Y la verdad es que yo no soy como que el típico estudiante de letras, o por lo menos no me considero, porque, no sé, tal vez no te voy a mencionar a el Quijote o cosas así. Sí, que es como los clásicos, ¿no? Sí, claro. Pero hay otras lecturas que me marcaron muchísimo, entonces creo que por ahí va la experiencia o lo bueno de haber estudiado fuera. Otra cosa que a lo mejor no tiene nada que ver con la carrera, pues es valerte por ti mismo, ¿no? Eso te iba a preguntar, o sea, como experiencia personal fue impactante también, ¿no? Sí, muchísimo, muchísimo. Yo estaba muy acostumbrada a depender de mis papás, ¿no? Que se me ponchó una llanta, pues, ay, le llamas por teléfono y van y te echan la mano, pero así solo, pues, no, tienes que buscar la manera. Y allá, créeme que me pasó de todo, Sí, me imagino. de todo. Pero soy muy buena estacionándome por eso, que son lugares muy pequeños allá. La universidad es esta que sale en la película del estudiante de... Ay, Sí recuerdo. y no. Ok, porque sí salía ahí, ¿no? Sí, sí es la Universidad de Guanajuato, pero este edificio de las escalinatas tan Ajá. emblemático no es en donde está la carrera de letras. No. Ah, nos Ahí mintieron. están los de derecho. Ok, pero es más bonito ese edificio, ¿o Sí, qué? claro, por supuesto. Bueno, no por demeritar, ¿no? Letras, filosofía e historia están en la sede valenciana, que también está muy bonito, es un ex convento, Ujú. también está muy, muy bonito, pero no es el edificio central que todo el mundo ubica. Sí, ese lo Y- vimos en la película esta sí, del claro. estudiante, ¿no? Y además también está esta idea de que lo único que hacemos es leer el Quijote y recitar, Sí, y sí. pues no, claro que no. Hay mucha teoría sobre literatura que jamás me hubiera imaginado, y pues también hay otra forma de ver esa literatura, porque creo que eso es un poco cómo se va germinando esa semilla de escritora que yo ya traía, porque la literatura también se ve desde el punto de vista del lector, Ujú. que tanto de ti como lector se va plasmando en el texto, en la recreación de eso que vas leyendo. Entonces sí, claro, también hay una teoría de la composición. Todo lo que viste en la licenciatura, todo este aprendizaje, ¿te llevó a verte de alguna manera? O sea, tú ya sabiendo de qué se trataba, decías, voy a egresar y luego qué, o no tenías algún plan. No tenía ni idea. ¿Eh? Nomás quiero egresar y punto. Yo quiero ser estudiante de letras y salir de ahí. No, bueno, la salida más obvia es creo que la que yo tomé, que es que ahorita estoy dando clases, Ujú. pero no creo que tampoco se descartara ninguna otra línea. También hago trabajos de corrección Ujú. y de edición. Y
creo que más que decir, yo quiero dedicarme a esto toda la vida, creo que me abrió un montón de puertas que yo no me esperaba tener. Por ejemplo, si hubiera sido contadora, lo más probable es que no estaría aquí en este momento. No, claro, bueno, a lo mejor algún tema Del SAT. del SAT, de qué hacer para que no nos lleven, ¿no? Pero sí, o sea, te lleva a la vida y las decisiones de este tipo, pues te llevan a otras situaciones, ¿no? Pero creo que definitivamente fue la mejor decisión que pude haber tomado. A mí la literatura me gusta mucho, yo puedo hablar todo el día sin que, aunque nadie me diga nada, puedo hablar yo sola y puedo contar historias también, porque creo que eso es algo que todos hacemos de manera innata, todos queremos contar historias y siempre todos tenemos el chismoso dentro de nosotros, entonces todos nos gusta crear historias, escuchar historias. Y creo que eso nos mantiene también unidos. Precisamente después del corte, porque vamos a ir a un corte, me gustaría que nos platicaras de esta faceta de cómo empezar a crear historias y cómo empezaste y a dónde te ha llevado. Pero antes vamos a ir a un corte. Gracias a mi estimado Abraham, que está en controles, y gracias a ustedes que nos están escuchando y viendo. No le cambien porque estamos platicando con la maestra Ana Karina Solís Campos, escritora, y bueno, pues nos va a platicar un poquito más de sus proyectos y de hasta dónde la ha llevado la literatura. Vamos a un corte y regresamos. Hoy celebramos juntos 49 años de Radio Universidad. Desde nuestra fundación estamos comprometidos con la difusión de la cultura y el conocimiento. Gracias por su permanencia a lo largo de los años. 100.5 FM, la voz de la identidad universitaria. Mira, abuelo, un tesoro enterrado. Vamos a ver qué es. ¿Qué encontraste, campeón? Uf, abuelo, es basura. Recuerda que cada vez que vengas a la playa, tienes que llevar tu basura contigo. Así las mantenemos limpias y saludables. Claro, para todas las especies que viven en ella. Y también para nosotros. Quien ama, cuida. Y quien cuida, limpia. Haz que tu paso por la playa deje huella y no residuos. Adopta una playa. Gobierno de México. 2026, 50 años al aire. Estudiantes que han encontrado en la radio una plataforma para crecer, aprender y compartir su visión en el mundo. ¿Dónde te encuentro? Muchos de los autores de ciencia ficción no han sido meros visionarios, sino que han basado sus creaciones en los avances de la ciencia de su tiempo. En 100.5 palabras les compartimos 10 de los casos más relevantes. La realidad virtual. El primer modelo ficticio de lo que hoy conocemos como realidad virtual lo describió Stanley G. Weinbaum en su cuento Pygmalion's Spectacles en 1935, en el que un científico inventa unos lentes que permiten ver, oír, tocar y oler una película, estar en ella y conversar con sus protagonistas. ¿Sabes volar? Uriel Rodríguez, Carla González y Sandra Yerash Maldonado. Un legado que continúa. 2026, 50 años al aire. Ser juarista es sentir la universidad en el alma. Es crecer con mérito y dedicación día a día, sin pausas, pero sin prisa. Nuestra identidad nace del cuidado y esfuerzo por aprender, construyendo saber con pasión que inspira. Radio Universidad, un espacio donde el saber se impregna de la vida y pasión universitaria. 100.5 FM, la voz de la identidad universitaria. Cada experiencia es una lección y cada historia un camino por descubrir. Viaje 3.0.
de vuelta ya en Viaje 3.0. Gracias por seguir con nosotros a través del 100.5 FM, que por cierto estamos en camino hacia los 50 años de Radio Universidad, la primera estación cultural en Durango, que seguimos, por supuesto, compartiendo cultura a través de la radio, ahora en el 100.5 de FM. Estamos platicando con la maestra Ana Karina Solís Campos. Ella es docente. Ahorita nos va a platicar un poco de esto, de la docencia en la escritura, literatura, lectura y todo esto, pero también nos platicó ya su historia como estudiante de licenciatura en letras. Ahora, a mí me gustaría que nos compartieras un poquito de cómo llegas a la escritura. Es como un paso como lógico para muchos el decir, pues soy lector y quiero escribir. Pero para ti fue así, o cómo llegaste a este tema de la escritura. Creo que sí es muy un paso como, no voy a decir obligado, pero sí bastante lógico. Porque creo que el estar en contacto con tantas historias te hace querer contar las tuyas. Pero para mí no fue, como ya te comentaba, no fue tan fácil dar el paso. Empiezo escribiendo cartas, sobre todo para mí nada más, o sea, dirigidas hacia mí misma, como si le hablara a alguien más. Pero también me acuerdo que contaba las historias de amor de mis amigas con su crush. Ok. Entonces, creo que siempre hubo una escapadita a querer ser escritora, a querer crear yo mis propias historias. Pero cuando empiezo formalmente es porque entré a un taller en donde, si no me equivoco, también estabas tú. Ah, sí, claro. Sí, por supuesto. Sí, me empiezo a escribir realmente ya, digamos, con esta voluntad creadora y por querer plasmar la historia y compartirla en el taller de Atenea Cruz. Sí, claro. Hace ya un tiempo. Hace muy poquito, como dije. Okay. Sí, ya algunos años de que tomamos ese taller, pero lo recuerdo como un taller que me dio muchas bases, sobre todo como de valentía por mostrar lo que tú quieres decir y lo que quieres hacer, ¿no? Porque claro, todo el mundo tiene su forma de contar, pero sí creo que hay ciertas bases para que las historias que tú pongas en el mundo funcionen. Entonces, haberlo visto desde el punto de vista de una estudiante de letras era completamente distinto, aunque viéramos teorías que tuvieran que ver con la composición del texto, con cómo se recibe el texto por el lector. Sí creo que es muy distinto, porque para ser lector especializado pues se necesita este recorrido de materias, etcétera, ¿no? Pero para ser escritor no es obligatorio que tú hayas estudiado letras. Te puede dar una perspectiva, pero también te la puede limitar, que fue lo que a mí me pasó. Te limitaba porque tenías como mucho bagaje de información, de decir, híjole, y si lo hago esto está mal, de acuerdo a la teoría tal, o... Y sobre todo porque te digo que la idea de los profes siempre es marcar una diferencia muy clara entre que estudiar letras no es para ser escritor, porque yo quería eso. Cuando estaba en la prepa yo quería esto, o sea, se puede leer y escribir, yo quiero estudiar esto y escribir, pero hay un desencanto por mi parte en cuando llego a la carrera, no con la lectura, porque en la lectura me metí mucho más, sino con la escritura, porque hay una lista de autores y autoras inmensa, no necesariamente la lista que fuera inmensa, que sí lo es, pero los autores son inmensos, o sea, llegarle a lo que se lee en una carrera de letras, pues es muy complicado. Sí, claro. Y entonces opté por dejarlo de lado y convertirme en lectora, ¿no? O continuar más bien, especializarme en la lectura, porque para llegarle a los zapatos de Rosario Castellanos pues está muy complicado. Y es que lo vemos así, ¿no? O sea, como, ay, pues admiro a ella y quiero ser así y te ves y dices, no soy, o sea, no puedo, ¿no? Además,
nos estamos comparando con alguien que ya es experto en lo que hace. Claro. Y uno ni siquiera ha empezado, ¿no? Entonces creo que ese fue un duelo interno bastante complicado de sobrellevar, porque sí quería hacerlo. Pero te comparas, ¿no? Uno mismo se pone sus límites y esta comparación, pues claro que no me iba a favorecer en absoluto. Pero llegar al taller de Atenea y ponerme, digamos, ahí a recibir críticas sobre lo que tú escribes, qué funciona, qué no funciona, qué debería cambiarse, qué cosas están bien planteadas. Todo esto puede ser difícil, sobre todo cuando vas empezando, que tienes esta ilusión de que las cosas salgan bien. Y sobre todo si eres perfeccionista, porque yo lo soy bastante, creo que me costó mucho. Pero esto es así, cuando tú pones el texto en el mundo, pues ya realmente no te pertenece. Y es el riesgo, ¿no? De que recibas comentarios que te gusten o no. Efectivamente. Y hay que también aprender a lidiar con ellos. ¿Cómo te animaste a precisamente a que se vieran esos textos tuyos por el mundo? Ojalá que por el mundo. Bueno, por el mundo me refiero, lo abres al mundo y sí, claro, y va a llegar, o sea... están en algún lugar en el que yo ya no tengo control sobre ellos. Y creo que soltarlos también fue bastante complicado, porque yo soy bastante perfeccionista. Y seguramente algún errorcillo por ahí me va a salir, pero... Todos los libros, ¿no? ¿O muchos? Ojalá que no todos. La mayoría. Sí, claro. Pero fue muy complicado. Pero estos cuentos, sobre todo estos cuentos que pertenecen a Del Mundo Real y Otras Fantasías, que es orgullosamente mi primer libro en solitario, porque ya he estado en algunas otras antologías. Ajá. Creo que era el momento justo para que salieran y que pudieran conectar con alguien. Porque este tiempo post-pandemia nos dejó muchísimas cosas con las que lidiar. Y no siempre tenemos las herramientas para. La lectura es una de los placeres que yo tengo, pero también porque me invita a la autorreflexión. O sea, yo me puedo encontrar en algún personaje, o a lo mejor no en el personaje completo, pero sí en un rasgo de ese personaje que me invite a reflexionar sobre mí misma, sobre cómo hubiera actuado yo, Ana Karina Solís, frente a alguna de esas situaciones. Y creo que eso nos pasa con los clásicos. Los temas siempre van a estar ahí y esperan que nosotros conectemos con ellos. A eso iba. Mucha gente cree que el tema de la lectura, de la escritura, es muy intelectual, o sea, un trabajo intelectual, mental, que lo es, porque se requiere, pero ¿qué tanto también influye el tema emocional al momento de estar leyendo y escribiendo para ti? Para mí, pero te voy a responder con algo que me dijo una profesora en la universidad. Ella decía que había libros que te tomaban de la mano. Entonces yo creo que cuando llega el libro en el momento en el que tú lo necesitas, efectivamente te toma de la mano, porque es llevarte a un viaje introspectivo, como te decía ya también, a conocer al otro, a reconocer al otro, y también a verlo desde una perspectiva que no necesariamente coincide con la tuya. En este momento, lo que vemos en redes sociales casi siempre es algo con lo que uno está de acuerdo, ¿no? Sí. O sea, el algoritmo está diseñado para mostrarte los puntos de vista que son coincidentes con el tuyo. Sí, que tienes razón, o sea, es claro, por mismo supuesto. Que tú. ¿Y qué tanto necesitamos no siempre tener la razón, sino poder verlo desde diferentes puntos de vista, desde otras perspectivas que ni siquiera nos imaginábamos? Entonces creo que sobre todo ahora vale la pena mucho tener la paciencia para sentarte y no hacer nada, entre comillas, ¿no? Más que leer. Porque el libro también te exige, así como las notificaciones del celular, ¿no? Préstame atención para que puedas tener esta experiencia estética y que te deje algo de verdad. Porque cuando no le prestamos la atención, lo que vamos a hacer es igual que en el celular, ¿no? Nomás pasar Cambiamos página. al siguiente. Ok.
A ver, ahora sí, cuéntanos un poquito del tema. Bueno, participaste en antologías después de estos talleres de escritura, ¿no? Sí, he estado en varios talleres. Con Atenea creo que he hecho como 3, tal vez no, se 4. presta mucho. A mí me Sí. encantó el taller que tomamos en esa ocasión con Atenea Cruz, que no sé si nos esté viendo, pero le mandamos un Pero saludo. le mandamos saludos. Sí, claro. Y es muy, muy retador por el tipo de ejercicios. Pero después hiciste otros talleres. Hiciste la Sí. maestría en letras también. También hice talleres con Liliana Blum. Ujú. Creo que eso fue una de las cosas más bonitas que me dejó la pandemia, porque los talleres empezaron a volverse ya no solo presenciales, porque pues ya no se podía, ¿no? Ujú. Y la gran mayoría de la oferta que nosotros pudiéramos tener aquí, pues era simplemente presencial y muy poquita, ¿no? Sí. En cambio, o bueno, que nosotros supiéramos, también está el tema ahí de la difusión. Ujú. Pero en la pandemia el Zoom, Ujú. el Meet, nos ayudó a que pudiéramos conectarnos con talleres de otros lados. Sí. Tomé talleres con Liliana Blum y tomé talleres con otras escritoras. Y gracias a ello fue que uno de mis textos con Liliana Blum se plasmó en una de las antologías Ujú. en las que estoy. Y ese texto pues fue como la inauguración de mi escritura, porque realmente pues no era algo que yo me esperaba que sucediera. Ujú. Y se da desde un taller. ¿Desde ahí te consideras como escritora o desde antes? Pues mira, hay quien dice que escritor y escritora son los que escriben. Ujú. Y yo tengo mis periodos de mucha escritura y tengo periodos en los que no escribo nada. Sí, claro. Y lo mismo me pasa con la lectura. Ujú. Tengo periodos en los que leo muchísimo y tengo otros en los que prácticamente no leo nada. Entonces, no sé, todavía tengo ahí como que el síndrome del impostor, porque el cuento que escribí, uno de los cuentos que escribí para el taller de Atenea Cruz, salió también impreso en una antología, ya hace algunos años, y fue del premio de escritoras mexicanas, ¿no? Está en la 3ª antología. Después de eso viene el Tejiendo Heridas, Destejiendo Heridas, con la compañía de Sonia, Tejiendo Historias, que tiene base en Sinaloa. Ujú. Después viene Chicalotas, que salió apenas, recién. Y luego, después de una convocatoria, yo ya tenía ciertos cuentos ahí, como en el cajoncito. Viene la convocatoria del ICED y es entonces donde tengo la oportunidad de salir yo solita. Ujú. ¿Cómo decidiste ese paso? Pues ahora sí que fue un chin marín, los voy a enviar para que no se queden ahí. No, son cuentos Para que no la perder verdad, la costumbre, ¿verdad? Igual que la licenciatura. para rechazar, Vámonos. para que me rechacen pronto, ahí van. Estos cuentos los escribí cuando tuve una semana de noches de insomnio. Entonces muchos de ellos tienen que ver con esas noches en las que no me podía dormir. Pero descubrí luego que tenían un cierto hilo conector. Entonces creo que funcionaban desde el principio, no sé cómo, como una colección, o sea, todos juntos. Luego viene la convocatoria y como ya estaban ahí, fue algo de pues atreverse a... Que ya te habías atrevido a muchas cosas antes, o sea, ya no era tan creo difícil, que ¿no? tan retador como esto, yo creo que no. Esta ha sido una de las cosas más complicadas para mí, porque por eso no la pienso. Ujú. Lo hago y ya, porque si no, yo creo que no lo hubiera hecho. ¿Cómo, bueno, te invitaron después a presentar este libro? Me tocó, creo, en la feria aquí, en el feria del Sí. libro que hubo aquí. Y luego presentó también, bueno, varios autores. Me parece que Liliana Blum también estuvo Sí, ahí presentando. estuvo ¿no? Liliana con Ráfaga Roja. Ujú. Exacto. ¿Cómo te sientes de estar como en los mismos escenarios ya después de haber participado en talleres con ella, con personas que a lo mejor admirabas en algún momento y estar pues en esos mismos escenarios, ¿no?
Pues mira, sigo sintiendo muchísima admiración por Liliana, por Atenea, porque son mis maestras. O sea, yo a ellas les debo prácticamente todo lo que tengo escrito, o todo lo que tenía escrito hasta ese momento en sus talleres, porque me dieron muchísimo conocimiento. Y pues toda mi admiración y todo mi cariño siempre. Pero estar ahí, híjole, es bien impresionante. Como yo todavía no podía creer que hubiera gente que iba a ir para escucharme a mí. Porque y a ya leer lo había que estado, escribías, sí, ¿no? claro. Ya había estado en estas presentaciones de ferias de libro, pero lo general era que yo presentara a alguien más. Yo presentando a Liliana, yo presentando a Atenea, yo presentando a Claudia Soto, pero no alguien presentándome a mí. Entonces, claro que fue una experiencia muy distinta, pero también muy grata. ¿Te gustó? Sí me animo a hacerlo otra vez. Eso te iba a preguntar. ¿Te animarías a hacerlo otra vez? Está en proyecto. Cuéntanos un poquito sobre este libro. ¿De qué trata? Para que la gente que le interesa, porque me imagino que habrá, pues sepa un poco de qué va este libro. Pues mira, es un libro bien cortito. Tiene pocas páginas. Son cuentos muy cortos también. 10, si no me equivoco. Y está dividido en 2 partes. Se llama Del mundo real y otras fantasías, porque la primera parte contiene los cuentos del mundo real y la otra parte es otras fantasías. Lo curioso o la forma, el juego que tengo con estos cuentos es que lo que pertenece a Del mundo real son solamente cuentos fantásticos. Donde hay algo que trastoca la realidad de los personajes y los hace enfrentarse a algo que estaban evitando. Y en cambio la parte de otras fantasías son historias con un tono mucho más real, que tienen por ahí cosas que a mí me sucedieron y que cuando yo las empecé a platicar me decían así como que no, eso no pudo haber pasado. Entonces creo que es así un juego que me permito hacer con el lector. Pero la verdad es que es para leer un cuento en una sentada. Son muy cortitos y yo espero, son lo bastante fluidos como para que puedas leerlo y tener tu momento de reflexión, que ojalá todos lleguemos a ello, ¿no? Lo pudiste presentar en otros escenarios. Me tocó ver publicaciones en Colima. ¿Estuviste con este libro? Sí, gracias al Instituto de Cultura del Estado de Durango y también a Shamir Nasser. Estuvimos primero aquí en Radio Universidad, que les agradezco muchísimo la invitación también. Y de aquí pudimos ir varios artistas, no solo yo. Fuimos varios artistas de Durango, porque Durango fue el invitado especial en la Feria del Libro de Colima de este año 2025. Entonces, la verdad es que yo iba súper nerviosa. Nos pasaron ahí un montón de cosas. Fue bastante tardado llegar, pero la respuesta del público que estaba ahí fue muy grata. Fue muy lindo compartir con ellos. Se acercaron muchas personas, a mí, a Shamir. Y es muy lindo saber que puedes conectar con personas de otro lugar, porque no es tu mismo entorno y de todas maneras la literatura puede hacer eso, puede lograr conectarnos con otras latitudes, ¿no? Que aunque sea el mismo país, es completamente diferente. Sí, claro. Son otras culturas de alguna manera, ¿no? Sí, tiene una forma bien distinta de ver el mundo. Y claro, también pasa que cuando tú sales de aquí de Durango, la gente no sabe qué hay aquí. Y sobre todo si vas a los estados del sur, la gente no sabe absolutamente nada de Durango. Entonces llevar un cachito de lo que hacemos aquí, de la cultura que sí hay aquí en el estado, pues llevarla a otro lado fue muy grato. Y es una experiencia que creo que no se me va a olvidar, por la respuesta que tuvimos con la gente. ¿Pudieras leer un fragmento de alguna página de sí, claro, uno de los cuentos? No todo tal vez, pero no alcanzamos a leer. Pero un fragmento. Déjame ver.
¿Qué te parece Bordados? A ver. Bordados es el cuento con el que abro el libro. Ok. Las familias felices son todas iguales, dice Tolstoy. Las infelices lo son cada una a su manera. Quizás sea más apropiado hablar de personas infelices en familias felices. Al menos ese es mi caso. El cumpleaños de mi hermana siempre exige mi presencia en el evento social correspondiente. Se trata de una reunión familiar para cortar pastel y cantar las mañanitas, adular a la festejada y escucharla hablar de sus logros del año. Todo mientras finges una amplia sonrisa y evitas hablar de cualquier otra cosa. En especial, debes evitar cualquier cosa que no tenga que ver con ella. Aprendí que a la gente le gusta verte feliz, que les incomoda la verdadera respuesta a su ¿cómo estás? Por eso está tan automatizado el bien, gracias, ¿y tú? Ahí acaban los interrogatorios. A veces alguien se atreve y se acerca a preguntar con envidia qué se siente tener una hermana así de exitosa. Tampoco esperan una contestación sincera. Simplemente sonrío y tomo un largo sorbo de la bebida que tenga en la mano. Una mirada de aprobación y lástima sirve para finalizar la conversación. Mi hermana y yo no podríamos ser más distintas. Ella es la que presenta al nuevo novio en Navidad. Yo soy la que lleva un libro y se esconde entre la gente. Ella siempre a la moda, interesante, con clase. Yo... Desde hacía años, este ritual festivo se complementaba con mi lectura de El mito de Sísifo por enésima vez. Había algo reconfortante y melancólico en él. Un último intento, un último esfuerzo. Volver a empezar como si el día no hubiera iniciado con la confirmación de mis fracasos. Si los bibliófilos pudieran hojear mi ejemplar de libro, se horrorizarían al ver las marcas amarillas, rojas, de lápiz, algunas notas, ciertas páginas con una lágrima seca encima de otra. Pero ese objeto se ha convertido en mi vínculo con él, en mi reinicio. No vuelvo a comenzar el año, sino cada 25 de abril, cuando mi hermana cumple años. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuertes frases! Esa parte de cuando te preguntan ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Y es cierto, o sea, totalmente, ¿no? Es parte de lo que mencionabas de lo real, ¿no? Es una forma ya bien automática, ¿no? Ay, viene tú, bien, gracias. Se acaba la conversación, cumpliste. Y esa parte también donde mencionas que a veces ver a otros felices no nos gusta tanto, ¿no? Nos pasa. Nos provoca esa comparación de la que ya hablábamos. En este cuento, un poco más adelante, lo que tiene de fantástico es que esta chica sueña que platica con Albert Camus, el autor del mito de Sísifo. Y al estar conectando con este personaje en sus sueños, ella recurre a cortarse. Cuando despierta, tiene la herida. Okay. Entonces, como no hay nada con que pueda curarse, lo que hace es que empieza a sacar un estambre y aguja para coserse. Okay. Si se lo quita, la herida vuelve a aparecer y sangra. Entonces, pues, tiene que recurrir ahí a los bordados. Muy gráfico. Por eso el título. Ok. Muy, muy gráfico. ¿Dónde podemos encontrar tu libro? ¿Sí se puede encontrar? ¿Se distribuye? ¿Cómo le hacemos? Sí, está en, si no me equivoco, la librería del Fondo en el Palacio de los Gursa, en Negrete y no recuerdo cuál es la otra, Zaragoza, me parece. Sí. Y una de las cosas más buenas que tiene el programa de Salas Nacional de Lectura es que hay préstamo de libros y muchas de las salas tienen los ejemplares, no solo el mío, sino de toda la colección que lanza el ICED, esta colección de narrativas 2025, que están ahí otros títulos de escritores también de aquí de Durango que vale muchísimo la pena conocer. Ana Karina Solís Campos, te agradezco muchísimo la oportunidad de conocer un poco más sobre ti, que la gente que nos escucha y nos ve conozca un poco más sobre ti, que sepan que existe el talento en Durango. Las personas que se atreven a tomar estos riesgos y pues tener productos y frutos tan increíbles como es en este caso tu primer libro en solitario, que yo espero que vengan más. Entonces te agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí y pues bueno, un mensaje final para quienes nos ven, nos escuchan. Quienes nos ven y nos escuchan. No, primero que nada agradecer que nos hayan acompañado en esta hora de charla y de chismecito. De chisme sobre todo, de chisme con chisme y más chisme.
pero invitarlos a acercarse a la literatura hecha aquí en Durango, obviamente a la mía, pero no solo a ella, sino a todos los que estamos haciendo un esfuerzo por dejar algo a la cultura del Estado. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti y gracias, por supuesto, a ustedes que se han quedado con nosotros durante esta hora y durante 22 programas ya, que es gracias, por supuesto, a ustedes y al doctor Alberto de la Rosa, director general de Radio Universidad, en el 100.5 de FM. Nos vemos entonces y nos escuchamos la próxima semana en otro programa de Viaje 3.0. Mi nombre es Emanuel Meraz y los voy a dejar con una reflexión cortita, en voz del ingeniero José Ángel Meraz Carrasco. Hasta la próxima. El joven discípulo de un filósofo llegó a casa de éste y le dijo: Maestro, un amigo suyo estuvo hablando de usted con malevolencia. Espera, lo interrumpió el filósofo. ¿Ya hiciste pasar por las 3 rejas lo que vas a contarme? ¿Las 3 rejas? Sí. La primera es la reja de la verdad. ¿Estás seguro de que lo que quieres decirme es absolutamente cierto? No. Lo oí comentar a unos vecinos. Entonces al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la bondad. ¿Esto que deseas decirme es bueno para alguien? No, en realidad no. Al contrario. Vaya. La última reja es la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta? A decir verdad, no. Entonces, dijo el sabio sonriendo, si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, sepultémoslo en el olvido. ¿Cuántos malos ratos podríamos evitar si sometiéramos a esas 3 rejas todo lo que decimos? Así concluimos el viaje 3.0 de hoy. Gracias por sintonizar esta aventura. Recuerda, cada aventura es una lección y cada historia un camino por descubrir. Sigue explorando el mundo. Nos escuchamos en la próxima emisión a través del 100.5 FM.